El vapor Aymeric Amati Jobbé fue una fábrica puntera del sector industrial textil a comienzos del siglo XX. Hoy en día alberga uno de los museos más interesantes y espectaculares de Europa, el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología de Cataluña, y ha representado durante todo este tiempo una de las más hermosas muestras del llamado modernismo industrial. El director del museo es Jaume Perarnau. Es verdad que aquí el edificio por sí solo ya merece la pena. Aunque estuviera vacío, siempre digo, aunque no estuviera el museo, por sí solo merece la pena visitar este edificio industrial. Si además alberga pues un museo, muchísimo mejor, ¿no? Pero son dos visiones diferentes, el edificio por sí mismo y el museo. Y también es complejo, es a veces difícil implicar toda la museología actual del siglo XXI en un edificio de principios del siglo XX. Es bastante complejo en temas de conservación, de restauración, mantener el equilibrio entre el edificio antiguo, con todas las singularidades que tiene de conservación, con el museo, pero es un reto que aceptamos con muchísimo gusto. El arquitecto egarense Lluís Rambla es una de las personas que más ha peleado porque hoy podamos disfrutar del edificio del vapor Aymeric tal y como fue levantado en 1908 por Lluís Muncunill. Rambla conoce como pocos la historia y los detalles arquitectónicos de esta antigua fábrica de tejidos de lana. Vale la pena visitar por museo y vale la pena visitar como edificio. Yo he invitado a amigos arquitectos extranjeros a verlo y mientras todos los visitantes del museo están viendo las exposiciones del museo, mis amigos arquitectos están mirando hacia arriba, viendo la bóveda y todo el mundo queda maravillado. Vale la pena verlo solo por esto. La llegada del tren a Tarrasa en 1856 dispara la actividad industrial textil en la ciudad. El acceso a materias primas y combustibles como el carbón en un tiempo razonable permite una expansión económica que se refleja en elementos industriales como los vapores, edificios que albergan una o varias fábricas cuyas maquinarias se alimentaban de una gran caldera de vapor central. Es el caso que nos ocupa y le pedimos a nuestros invitados una reflexión desde el punto de vista del estudio del patrimonio industrial en nuestros días. La gracia del patrimonio industrial es que acostumbran a ser edificios grandes, muy grandes, como el de este caso, el de la fábrica Aymeric Amati Jobbé. Por lo tanto, su interés sobrepasa el interés de una pieza arquitectónica y llega a convertirse en un interés urbano, tan urbanístico como arquitectónico. En Tarrasa hay varios lugares. Uno es el vapor Albiñana, que en realidad son un montón de naves con sus calles entre una y otra, o sea, calles abiertas, calles públicas. Es decir, que el interés no es solo de las piezas arquitectónicas en sí, sino de todo un conjunto urbano, precisamente por el tamaño de los edificios. El problema del patrimonio industrial es la contemporaneidad. Cuando se habla de patrimonio contemporáneo, yo siempre digo que el más contemporáneo, el más social y el más territorial es precisamente el patrimonio industrial. ¿Por qué? Porque en todos los sitios con mayor o menor intensidad ha habido actividad industrial, ha habido un modelo de sociedad industrial y esto ha sucedido en todos los territorios. El imaginario del patrimonio siempre piensa en patrimonio cultural con el pasado y nosotros pensamos en el pasado, pero también en el presente y en el futuro. Nosotros tenemos colecciones de coches antiguos, pero a su vez explotamos el coche eléctrico y tenemos elementos de energía, de sangre, de agua, de viento, de máquinas de vapor, pero estamos planteando también toda la problemática energética actual. Y esta visión contemporánea yo creo que es lo que a veces le resta interés desde un punto de vista de las administraciones, pero a la vez es el más participativo socialmente, porque todo el mundo ha vivido este patrimonio. Es la única vez en la historia de la humanidad que una sociedad reivindica su propio patrimonio contemporáneo. No hay que dejar pasar el tiempo para que generaciones futuras
reivindiquen aquello que podemos haber dejado y todo lo que podemos haber eliminado. Por eso estamos en una buena oportunidad de reivindicarlo. Uno de los principales intereses turísticos en Tarrasa hoy en día es la obra arquitectónica de Lluís Muncunill, casas señoriales, viviendas populares y fábricas como el vapor Aymeric Amat i Jover. Lluís Rambla insiste en la necesidad de reconocer la obra de este arquitecto que, si bien nació en la localidad barcelonesa de Fals, desarrolló la parte más relevante de su obra en Tarrasa. Por una cuestión de justicia histórica y cultural, la figura de Muncunill merece promoción y reivindicación. Lluís Muncunill fue, además de arquitecto municipal, fue el arquitecto preferido de la burguesía industrial de Tarrasa, que era una burguesía ilustrada que quería calidad arquitectónica para sus casas y para sus fábricas, pero a diferencia del resto del modernismo catalán, sobre todo el de Barcelona, que está plagado de ornamentación. No hay más que ver cualquier edificio modernista de Barcelona, tanto de Gaudí como de Puig i Cadafal, como de Domènech i Muntaner, está lleno de ornamentación, esculturas, molduras, ornamentación floral. En cambio, la arquitectura de Muncunill es de una austeridad tremenda. Todas las casas que hizo para la burguesía industrial tarrasense tienen una gran riqueza formal. Un ejemplo es la Masía Freixa, que quizás es la más conocida y la que el Ayuntamiento de Tarrasa más promociona turísticamente. Es de una gran riqueza formal, pero no verás ni una moldura, ni una ornamentación floral, no verás nada. Por lo tanto, para mí, la arquitectura de Lluís Muncunill, yo la reivindico como la esencia del modernismo, en cuanto a arquitectura modernista. Es una arquitectura austera en grado máximo. Y como no podía ser de otra manera, en la arquitectura industrial es donde esta austeridad se manifiesta de mejor manera. Y esta fábrica, Aymeric Amat i Jover, es el mayor exponente de gran riqueza formal y ausencia total de ornamentación. No hay elementos ornamentales ni en fachadas, ni en interiores, ni en ningún lugar. Esta es la principal característica de la arquitectura de Muncunill. De hecho, la obra de Lluís Muncunill cuenta con su propia exposición permanente dentro del actual museo. Volviendo a los elementos constructivos del vapor Aymeric Amat i Jover, destaca la enorme nave central con una hermosa techumbre basada en bóvedas catalanas sostenidas por columnas de hierro. Es una gran nave cuya cubierta es de una enorme originalidad de formas. El arquitecto Lluís Muncunill lo que hizo fue interpretar de una forma muy original la típica tipología de naves industriales en diente de sierra, que es en secciones como un zigzag, de forma que las aberturas siempre dan a norte para obtener una luz que no entre el sol directamente en la nave, pero con una interpretación muy original, que en realidad son módulos, muchos módulos, todos iguales, de unas bóvedas que se apoyan en unos arcos de ladrillo, y las bóvedas tienen una forma insólita, que no es ninguna figura geométrica determinada, pero se parece a un hiperboloide, y que está hecha con la construcción tradicional catalana que se llama precisamente volta catalana. Volta es bóveda en catalán. Este tipo de bóveda se construye con los ladrillos puestos de plano. En vez de los ladrillos puestos como páginas de libro, es decir, en vertical, estos se ponen de plano, es decir, que se tocan los ladrillos por el canto, lo cual en sí ya es un sistema constructivo que supone un gran ahorro de material, porque con los ladrillos puestos de plano ya se aguantan. Imagínate, es una bóveda muy estrecha con los ladrillos planos. Entonces, esta es la principal característica del sistema constructivo. Y el otro es la original forma de estas bóvedas, que es una doble curvatura, que es lo que forma cada una de estas bóvedas.
Y estas bóvedas se aguantan sobre pilares de hierro y se completan con las aberturas de vidrio. Con lo cual, con solo estos tres materiales, ladrillo en los arcos y en las bóvedas, hierro en los pilares y vidrio en las aberturas, consigue una enorme nave industrial de gran belleza con muy buena iluminación cenital, que es lo que le da el carácter tanto desde dentro, porque da gusto alzar la mirada, ver el techo y ver todo este conjunto tan enorme, porque es una nave muy grande, de estas bóvedas, como vista por la cubierta, porque la cubierta es como una enorme superficie ondulada en el que unas bóvedas hacen sombras sobre las otras y adquiere una belleza plástica tremenda. La historia de esta fábrica es una historia de lucha contra el tiempo y la degradación. Los daños en el edificio han sido muy diversos a lo largo de los años, amenazando incluso su propia supervivencia, pero también evidencian la enorme fortaleza y solidez de la construcción. Rambla explica que el vapor no se libró de sufrir daños en la guerra civil. Y además es un sistema constructivo muy resistente, lo cual queda constatado porque durante la guerra civil, esto no es muy sabido, pero una avioneta aterrizó sobre la cubierta y la cubierta se mantuvo, es decir, no se derrumbó. Se estropeó la parte donde aterrizó esta avioneta, pero se pudo rehacer sin que hubiese daños excesivos. Imagínate, en cualquier cubierta de cualquier edificio que aterrice una avioneta, es difícil que se mantenga, que no haya daños mayores, ¿no? Lo cual indica la gran resistencia de este sistema constructivo. En septiembre de 1962 se produjo la mayor catástrofe hidrológica de la historia de España. Los desbordamientos de los ríos Llobregat y Besós provocaron las conocidas como riadas del Vallés, que asolaron amplias zonas, dejando a su paso casi 1 millar de muertos e incalculables daños materiales. En Tarrasa, las aguas afectaron en gran medida la Rambla de Gara, donde está ubicado el Vapor Aymeric, derribando casas enteras y arrasando fábricas. Lluís Rambla recuerda haber entrado en el edificio poco después de la riada. De ver la nave destrozada por estas riadas que hubo en 1962. El edificio se mantuvo en pie, pero todo lo que es el interior, las máquinas y todas las instalaciones de la fábrica quedaron arrasadas porque fueron unas riadas tremendas. Y luego la fábrica se rehizo, pero estuvo funcionando mucho tiempo. De todas maneras, el edificio y sobre todo la cubierta estaba en un estado deplorable, porque estaba llena de tejadillos. En vez de arreglar las goteras, lo que hacían era poner un tejadillo encima. Y tenía un aspecto bastante desastroso la nave. El recuerdo que tengo yo es este, de una nave en muy mal estado. El Vapor Aymeric había logrado salvarse de las aguas, pero a costa de quedar convertido casi en una ruina. Cuando estalla en los años 70 la crisis del textil en Cataluña, parecía que su suerte estaba definitivamente echada. En estos años, la década de 1970, la industria textil que todo era industria textil en Tarrasa, estaba en declive. Iba menos, hubo una crisis industrial tremenda. Y claro, ¿qué hicieron todos los propietarios de fábricas? Pues dedicarse a la promoción inmobiliaria, a derribar edificios y construir. ¿Qué diferencia con la burguesía ilustrada de principios de siglo, que lo que quería era hacer una buena arquitectura? En cambio, la burguesía de los años 70 y los poderes públicos también tenían una escasa sensibilidad artística, cultural y arquitectónica, y les importaba bien poco pues que se destruyese todo este patrimonio, que por fortuna posteriormente pues se consiguió que el ayuntamiento hiciese un plan de protección y por lo menos las piezas principales quedaron ya salvadas porque estuvieron protegidas y siguen protegidas actualmente.
Por aquellas fechas, estudiantes, profesionales y vecinos se organizan en defensa de su patrimonio arquitectónico e industrial. El estado de conservación del vapor Aymeric era muy malo, por lo que costó bastante convencer a mucha gente que al ver el estado que presentaba desde el exterior, pensaban que había llegado el momento de la piqueta. Existían incluso planes para levantar un edificio de 16 plantas en el solar resultante del derribo de la fábrica. Personas comprometidas con el legado arquitectónico, industrial y cultural egarense, como el propio Lluís Rambla, encabezan las movilizaciones. Alrededor de 1970, la gente sensible de Tarrasa estaba alarmada porque iban desapareciendo uno tras otro edificios de buena arquitectura para sustituirlos por la mala arquitectura que se hacía entonces. Cada 2 por 3, pues, ostras, la casa Puigbó de la calle Sant Pere la han derribado. El grupo escolar Torrella, que era una escuela magnífica, modernista también desapareció. Iban desapareciendo edificios y había mucha gente alarmada por esta desaparición sin poder hacer mucho más al respecto. Pero esta alarma llegó al grado máximo cuando en 1974 se supo que la fábrica Aymeric i Amat, que así se llamaba entonces, originalmente era Aymeric, Amat y Jouvet, pero en los años 70 ya era la fábrica Aymeric i Amat, que iba a ser derribada para construir toda una promoción inmobiliaria. Entonces esto fue ya el colmo, mucha gente puso el grito en el cielo y nosotros, que éramos un colectivo de jóvenes arquitectos y estudiantes de arquitectura, pues nos pusimos en marcha. Empezamos a contactar con entidades y personalidades culturales de Tarrasa en el sentido de que había que hacer algo para salvar este edificio. Y empezaron a publicar tanto personas como entidades culturales manifiestos, artículos, cartas en la prensa local de Tarrasa, alarmados por el inminente derribo de la fábrica Aymeric i Amat. Esto fue bastante notorio, es decir, esta campaña fue bastante exitosa, pero al año siguiente, en 1975, no nos limitamos a cartas y manifiestos en la prensa, sino que hicimos una exposición en la entidad Amics de les Arts, junto con otras entidades, una exposición y una mesa redonda con profesionales de prestigio. Por ejemplo, vino el arquitecto Oriol Bohigas y participaron también el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros y otras instituciones. Y a partir de aquí, el clamor para salvar la fábrica ya dejó de ser una cosa local de la ciudad, de Tarrasa, y ya se trasladó a la prensa general catalana y la campaña adquirió una importancia más notoria. Tanto es así que la propiedad, la que quería hacer el derribo y la promoción inmobiliaria, pues presentó en principio una propuesta en la que se salvaba una parte de la nave. La campaña seguía. Otra propuesta, que se salvaba más parte de la nave. Pero la campaña no cesaba. En todo el año 1975, hasta 7 propuestas distintas en las que cada una se salvaba más parte de la nave, fueron presentando estas distintas propuestas. Pero nunca la conservación total. Hasta que al final tardó el ayuntamiento 4 años. En principio, poner el proyecto de derribo y construcción inmobiliaria en pausa. En principio no se anuló, hasta que al final, con los ayuntamientos ya democráticos que se constituyeron en 1979, si no recuerdo mal, ya se anuló definitivamente. Y la fábrica pues se había salvado. La Generalitat adquirió la fábrica en 1983 con la idea ya en mente de reconvertirla en sede de uno de los museos más fascinantes de Europa.